Bienvenidos al canal El lado B de las cosas. Presenta el iceberg, segunda parte de Cancerbero. Pues este artista venezolano underground que decía muchas verdades en sus canciones y que perdió la vida de forma extraña, pero que su mensaje perdura. Vamos a hacer la segunda parte analizando su contenido y su material. Hay una canción que se llama Nos Quieres, un freestyle, que me parece que no se alcanzó a grabar en un disco, pero dice cosas muy importantes. Se llama Nos Quieren. No puedo poner esa parte porque tienen copyright y me van a quitar el video, pero les puedo leer. Dice: nos quieren enfrentados, confundidos, nos quieren contrariados, divididos, nos quieren sin criterio, con un solo hemisferio, nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo. Nos quieren separados por fronteras, barreras y banderas y trincheras. Nos quieren divididos por motivos sin sentido, nos quieren distraídos, nos quieren ignorantes, nos quieren complacientes, nos quieren como zombies sin dientes. Nos prefieren sin juicio, sumisos al vicio, al borde del precipicio, del desquicio. Nos arrean como vacas y nos tratan con las patas, si no acata sus órdenes insensatas, o nos matan como ratas de laboratorio, o quien mató a Tupac ya notorios. Luego más adelante dice: se controla lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos y probamos y sentimos. Nos ofrecen libertades, pero esclavitudes y ataúdes recibimos. Por un lado, la comida es de mentira, la fachada es de mentira, la mentira es de mentira. Y por el otro es tan real como el hecho de que te adoctrinan o te asesinan. Muy interesante. Tanto que nos parecemos y promueven diferencias que no existen en origen. Tampoco nos conocemos, que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen. Yo solo soy un rapero, no se asusten, yo solo soy un rapero, no me multen. Si no perdonan mis ofensas, ¿cómo puedo perdonarlos yo cuando me culpen? Bueno, pues creo que la canción dice bastantes cosas que hace mucho reflexionar, pero Cancerbero tenía otras canciones que también revelaron demasiado. Tenía él la facultad de predecir el futuro, de tener visiones, o es que, como dice la canción, simplemente hay que prestar atención y así sabremos lo que va a pasar. De hecho, hay un tema muy importante que parecía como que él presentía que iba a vivir muy poco. Hay una canción que se llama Si es el amor, donde él básicamente describe cómo quiere su funeral. Dice: soy la vida y soy la muerte, no estoy aquí por accidente. Huye que te coge la muerte. Quiero bastante ron el día de mi velorio y que repitan fuerte. No quiero que suban la mano los que de verdad el hip hop no sienten. Huye que te coge la muerte. Y efectivamente, cuando fue su funeral, pues pusieron esa canción y sus fans gritaban: huye que te coge la muerte. Algo que da mucho, mucho que pensar. Pero sobre todo, hay una canción que da mucho más, que es la de Visiones. Dice Abraham, esa canción es del 2009. Habrá un fuerte diluvio, inundado el estado de Vargas. A la larga, miles de viviendas destruidas. Los gobiernos saben, pero como nadie se encarga, recarga mucho la cifra de gente fallecida. Hubo un desastre natural en esa zona de Vargas años después, precisamente. En Venezuela pelearán por ser número uno. A ninguno de ellos les importa la gente. Como jugando a los vaqueros en Puente Llaguno. Unos cuantos pistoleros matarán inocentes, se caerán 2 torres. O sea, esta canción la grabó en el 2009 y sabemos lo que pasó en el 2011 del país más poderoso. Los colosos se llevarán aviones, sus misiones son matar
aunque el precio sea costoso. Pero no te impresiones, que son solo visiones. No hay que hacer un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú y yo cualquiera puede tener visiones. Llegará un nuevo virus para acabar con el mundo y en menos de un segundo millones tendrán sida, perderán la vida tan despacio como rotundo. Aquí muchos pensarían que habla del SIDA, pero realmente lo del SIDA empezó en los años 80, así que no es algo nuevo. Si la canción es del 2009, es que él estaba hablando de algo que iba a suceder a futuro y muchos relacionan que él estaba hablando precisamente de lo que pasó en el 2020. Bueno, pues ahí está. Pero tan importante es su vida como lo que pasó en su muerte. Ocurrió en el 2015 y hay tantas inconsistencias que hace pensar que hubo algo muy raro. Bueno, pues él estaba en un departamento. El edificio le pertenecía, en un departamento que le pertenecía a su manager y a su esposa, presuntamente celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, del manager. El edificio le pertenecía a la familia de la esposa. La esposa del manager se llama Natalia y el manager Carlos. Bueno, pues algo pasó que el manager terminó apuñalado en un cuarto de ese departamento y Cancerbero lanzado del edificio sin dientes, sin camisa, con los pantalones abajo y además cayó boca arriba. Se supone que cuando alguien se lanza de un edificio es en línea recta, o sea que no giras para caer de otra forma. Si te lanzas de espaldas, caes de espaldas y todo. La versión oficial es que Cancerbero tuvo un brote psicótico, atacó a su manager y luego se lanzó por la ventana. El hermano de Natalia, inmediatamente cuando pasó eso, llegó la policía, llegaron todos los forenses y todo. De la nada empezó a dar una serie de declaraciones diciendo que Cancerbero tenía esquizofrenia, lo cual, por cierto, después se desmintió, que no tenía ningún registro y sus familiares y amigos negaron eso. Pero el hermano empezó a decir que Cancerbero tenía esta enfermedad y que lo estaban cuidando en ese departamento para que no tuviera una crisis, lo cual es muy extraño porque si tuviera esa enfermedad habría tenido un diagnóstico médico o una medicina que no existió, no había, y sería ilógico que si tienes a una persona con ese padecimiento lo tengas cuidándolo en un lugar donde se supone que hay niños, o sea, no tiene sentido. Bueno, luego, casualmente, las cámaras de seguridad no funcionaron. Ese edificio que le pertenecía a la familia de Natalia no funcionaron y empezaron a aparecer más incongruencias. Primero, pues el hermano que tenía que andar opinando. Cosas que después se desmintieron. Segundo, los familiares pues eran muy amigos de gente del gobierno. Entonces los encargados de hacer las autopsias y los doctores, los forenses, la policía eran amigos de la familia de Natalia. La familia de Natalia además recibía dinero del gobierno. Era una familia adinerada y por alguna razón recibía dinero del gobierno. Creo que en Venezuela eso le llaman ser enchufado. Dicen que eso no le gustaba a Cancerbero y por eso tenía problemas con ellos, con el manager. Ya quería terminar su contrato porque pues Cancerbero hablaba contra el gobierno y el manager o la familia del manager pues recibía dinero, o sea, como que no. Luego vienen cosas más raras. Para empezar, si se supone que el manager habría sido apuñalado, nunca se encontró el cuchillo. Raro, ¿no? Segundo, no había huellas y Cancerbero no tenía rastros de este líquido
rojo o algún rastro que indicara que él hubiera cometido ese crimen. Luego aparte hubo varios detalles. Resulta que la ventana por la que se supone que se lanzó tenía unas protecciones como de vidrio. Entonces, si tú te querías lanzar por ahí, tenías que quitar protección una por una, lo cual no tiene sentido porque si él tiene un brote psicótico, ¿cómo es que se va a poner a quitar una por una así con cuidado? Pues no. Y luego ya se lanzó. ¿Y cómo se pudo haber lanzado de espaldas? Porque les digo que caen en línea recta. Y él cayó de espaldas. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Y luego lo más raro es que después de que se lanzó, al parecer alguien volvió a poner las protecciones. O sea, ¿cómo podría alguien volver a poner las protecciones? Natalia estaba ahí, pero si ya lo hizo sería alterar una escena de un crimen, sería un delito que nunca se le fincó. Luego esta mujer que atestiguó todo, a los 2 días, declaró, a los 2 días se fue a otro país. Y ya nada más volvió una vez a declarar y se volvió a ir. O sea, muy, muy sospechoso. Muchas cosas, por ejemplo, que Cancerbero, aunque su fama trascendió, bueno, tampoco es que fuera millonario. Pero el dinero que había recaudado de su gira simplemente desapareció, así como su computadora y cosas personales, nadie sabe. Pues la versión oficial fue eso y ya no se investigó más, pero hay muchas cosas que se han hablado. Y una de las versiones es que exmiembros de la policía y exmiembros de los militares ya años después declararon de forma anónima que Cancerbero había sido lanzado pero de la azotea del edificio, no de ahí, y que no se había lanzado por sí mismo, sino que oficiales de la policía militares lo habían lanzado y por varias razones. Primero se decía que había un problema con un préstamo, que al parecer este manager Carlos había pedido un préstamo a gente muy poderosa, políticos y así mañosos, y que pues no alcanzaron a pagar a tiempo y que por eso fueron y atacaron a Carlos y que como Cancerbero pues el dinero era para su gira, supuestamente, pues fueron y lo tiraron. Otra versión fue que realmente fue el gobierno directamente a entrar y a sacarlo y por eso a lastimarlo, por eso le quitaron los dientes y todo eso, por el tipo de canciones, el mensaje de crítica social, y es que había un contexto. En Venezuela, apenas en el 2013, habían enjuiciado, habían encarcelado a una serie de tuiteros que andaban hablando mal del gobierno. Eso fue en el 2013. Después, en el 2014, empezaron a haber muchas protestas contra el gobierno en ese momento. Y bueno, pues en el 2015, Cancerbero, que sacaba estas canciones, hablaba contra el gobierno, que tenía muchos seguidores en Venezuela, pues tal vez pudo haber molestado a gente muy poderosa. Otra versión, es que hay versiones, es que había un tema con el hermano de Natalia, que él sí consumía sustancias. Porque llegaron a decir que Cancerbero también consumía sustancias, pero se negó y se demostró que no tenía nada. Bueno, que el hermano sí consumía y tuvo un pleito con Carlos. Y como esa familia tenía mucho poder político, pues le habló a personas de militares y policías y como de todas maneras ya le traían ganas a Cancerbero, pues lo eliminaron. Pero el que eliminó al manager fue el hermano de Natalia. Y la otra es que tenía él un productor capo, que era el que había grabado con él varias de sus canciones y resulta que en ese momento, en el 2015 es otra versión, era todavía que empezaba la monetización en Venezuela, ahí sí se podía y se estaba monetizando y que al parecer este productor
había registrado estas canciones y estaba quedándose con el dinero de las monetizaciones de YouTube, que era bastante. Y al parecer había tenido problemas con Cancerbero por eso. De hecho, eso tiene fundamento porque Cancerbero había dicho que si él, les digo que él presentía que no iba a vivir mucho, que cuando él ya no estuviera, quería que los derechos se los quedara a su papá. Pero este señor productor capo se quedó con varios de los derechos. O sea, no respetó eso, hizo unas malas prácticas y se quedó con el derecho de varias canciones y sigue generando ingresos con eso. Y que por eso pues habría mandado eliminar a Cancerbero y a su manager. Pero bueno, la versión más extendida es que fue por un tema político, por las canciones, el contenido y la música, y que la familia de Natalia estuvo implicada en cubrir el crimen porque ellos recibían dinero del gobierno. Déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.